Desde adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Adentro. Mi nombre es Hannah Ponce y estoy súper feliz de poder compartir con ustedes aún otro episodio incómodo de este podcast que me encanta, que me siento muy emocionada y privilegiada de poder compartir con todos ustedes. Y este podcast que realmente es todo de los dolores del crecimiento y es incómodo, pero nos ayuda a crecer, a ser mejores personas y a ser mejores hijos de Dios. Así que bueno, empecemos. Tenemos un tema súper bonito hoy, como siempre, un poquito incómodo, ¿verdad? Pero esto no sería desde adentro si no fuera incómodo, así que iniciamos. Hoy vamos a hablar un poquito de salirnos de nosotros mismos, por así decirlo, de salirnos de la perspectiva de que todo gira en torno a nosotros. Y básicamente el tema de hoy es: no se trata de vos, no se trata de vos y no se trata de mí. Así que arrancamos. Les explico por qué empezamos con este como título tan extraño, ¿verdad? Tan peculiar. ¿Por qué no se trata de vos? ¿Por qué no se trata de mí? Y es que queremos hablar, o sea, no estamos discutiendo de que no importamos, no estamos diciendo de que déjate de último, no, eso ya hemos hablado del amor propio incluso en otros episodios, pero hoy quiero hablar un poquito acerca de los propósitos de Dios y de cómo a veces nosotros pensamos que los propósitos de Dios giran solo en torno a nosotros y solo afectan nuestra vida, pero cómo en realidad vemos no una, no dos, sino muchas veces, si no es que casi todas las veces, en la palabra de Dios, cómo los propósitos de Dios tienen impactos colectivos, ¿verdad? Y cuando estaba haciendo este tema, cuando estaba estudiando este tema, hablaba acerca de los temores enfrentados y cómo cada temor enfrentado realmente se convierte en una victoria adquirida. Les doy un poquito de información como de fondo, ¿verdad? Un poquito de información de fondo. A mí me gusta leer mucho, bastante. Y entonces estaba leyendo hace poquito en un libro que no recuerdo cómo se llama en este preciso momento, pero estaba leyendo un libro y decía que tenemos que entender que cada temor enfrentado es una victoria adquirida. Y eso me pesó bastante, realmente eso me gustó un montón, porque creo que a veces somos como oruguitas, ¿no? A veces somos como oruguitas que estamos bien, estamos cómodos en la manera en la que estamos, ¿verdad? Viviendo, estamos cómodos en esta etapa que estamos pasando. Está bien, sí, estamos bien como oruguitas. Pero llega el momento donde tenemos que pasar por un capullo, donde tenemos que pasar por una transición, donde tenemos que pasar por el momento, qué sé yo, incómodo, difícil, atemorizante, donde nos toca pasar por un cambio. Y lo que para la oruguita puede representar el fin, realmente solo sabemos que es el principio para la siguiente etapa y este como renacer, que es una mariposa, ¿no? ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque creo que a veces somos oruguitas que le tienen miedo al capullo, porque piensan que el capullo representa una muerte, o sea, todo se termina aquí. Y estoy segura que en algún momento todos hemos pasado por momentos de dificultad, por situaciones difíciles, por adversidades donde decimos, uy, de aquí de verdad que no salgo, o sea, de esta no sé si pueda salir, no sé si vaya a contar esta, realmente está tan difícil la situación, está tan difícil la circunstancia, que no estoy seguro si voy a poder superarlo. Y entonces empezamos a ver esas situaciones como situaciones interminables o situaciones que marcan que todo termina, ¿verdad? Como una prueba interminable que solo va a llevar a un fin terrible. Y no es así, realmente no es así. El capullo puede durar mucho, pero no es el fin de la oruga. El capullo solo es el fin de una etapa para empezar el inicio de otra etapa mucho mejor, mucho mayor, y una etapa necesaria que solo marca crecimiento. Cuando la oruga finalmente sale del capullo, ya no es una oruga, ahora es una mariposa, y pues sí, está totalmente diferente, sí, está totalmente cambiada, sí, puede ser que estando en el capullo se haya sentido interminable, se haya sentido un proceso muy largo, puede ser que incluso haya habido un poquito de temor estando ahí encerradita, ¿verdad? Estando ahí siendo procesada, siendo transformada y demás. Pero cuando finalmente sale de ese capullo, no quiere decir que
que murió. No, tal vez una etapa murió, pero empieza otra etapa nueva, buena y mucho mejor que como estábamos inicialmente. Entonces, ¿por qué les hablo de este pequeño ejemplo antes, o bueno, ya empezando este podcast? Les hablo de este pequeño ejemplo porque hay miles de capullos, metafóricamente hablando, ¿verdad? Que nos dan temor. Muchas etapas de nuestra vida, muchas etapas de todo lo que estamos viviendo, muchas circunstancias que van a ser temores enormes, que parecen ser súper peligrosos, que parecen ser finales, que parecen ser pruebas interminables que solo van a llevarnos a un mal final. Pero no es así. Tenemos que entender que en el Señor, a veces, aunque parezca que las cosas no vayan bien, en el Señor todo nos prepara, como este capullito, para poder después salir de una manera diferente, transformados, mejorados y empezar una nueva etapa donde podamos hacer cosas como volar, por ejemplo, que antes en nuestra etapa de oruga no hubiéramos podido hacer. Así que bueno, les doy un par de ejemplos que me gustan mucho acerca de estos temores que pueden estar ahí, de enfrentar estos temores, de atrevernos a enfrentar estos temores, de atrevernos a hacer lo que Dios quiere que seamos, de atrevernos a vivir el propósito que Dios quiere que vivamos, y de cómo estas victorias adquiridas para nosotros finalmente no se tratan de nosotros, sino que tienen un impacto colectivo. Y cómo hay que atrevernos a esto, porque qué lindo ser escogidos por Dios para poder afectar a todo el pueblo del Señor para bien, para poder ser de bendición para todo el pueblo del Señor. Y bueno, así que empezamos con un ejemplo que seguramente no sabemos de memoria: David y Goliat. Vemos a este David como un jovencito, realmente David es un jovencito en este momento, y vemos a Goliat, ¿verdad? Vemos al gigante que está atemorizando al pueblo del Señor, un gigante que parece pues invencible, un gigante que da miedo, ¿verdad? Un gigante que parece que el pueblo nunca va a poder vencer, un gigante que representa una amenaza para el pueblo y que le impide avanzar, ¿verdad? Y vemos a este David aparentemente no capacitado, ¿verdad? Porque David, es más, cuando le dan a David la armadura de Saúl, él se la quita y él dice: hey, discúlpeme, pero yo no estoy acostumbrado a usar este tipo de armaduras, me queda grande, ni siquiera puedo caminar con esto, así que yo, muchas gracias, pero no gracias, me voy a quitar esta armadura y me voy a quedar nada más con mi onda y mis piedritas, que es en lo único que yo me siento cómodo, es en lo que yo estoy entrenado. David no estaba entrenado con espadas para ser guerrero en ese momento. David lo que estaba entrenado era para ser pastor de ovejas, para cuidar las ovejas de su padre. David estaba entrenado con su onda y sus piedritas y seguramente alguno que otro enfrentamiento, pero nada que lo preparara para una batalla de este calibre, terrenalmente hablando y entre comillas, ¿verdad? Aparentemente no había nada que lo hubiera podido preparar a él para lo que iba a enfrentar, que era Goliat, un gigante, un filisteo que atemorizaba al pueblo de Israel, que atemorizaba a su pueblo, que atemorizaba incluso a su corazón, a su familia, porque parte del pueblo era su familia. Así que estamos viendo que es un enemigo a vencer, que no solamente representa un enemigo para él, sino también un enemigo para su familia, incluso no solo para su familia, sino también para el pueblo al cual él pertenece. Y entonces David viene y decide dejar de lado la parte donde, hey, no estás capacitado aparentemente para esto. Y él decide decir: ok, voy a tomar este reto, voy a enfrentarme a este temor, voy a enfrentarme a este gigante, no por espada ni por ejército, sino que yo entiendo que es por el Santo Espíritu de Dios. Yo entiendo que yo voy a vencer no porque yo pueda, sino porque Dios está conmigo y Él es el que me va a ayudar a vencer. Y al final, pues, espero en el nombre de Jesús obtener esta victoria. Y así es, usted y yo hemos leído esta historia, seguramente si no la han leído, la escucharon en la escuela dominical, y sí, les recomiendo que la lean. Pero vemos cómo entonces David, siendo un jovencito, incluso a pesar de todos los malos comentarios que el mismo Goliat le hacía, comentarios burlándose de él, incluso hay traducciones, si no estoy mal es la TLA, donde Goliat se burla de él y le dice: ay, este niño bonito, vienes conmigo, vienes a pelear contra mí con unos palos, y o sea, se burlaban de David, se burlaban de que él aparentemente no tenía nada que estar haciendo ahí, se burlaban de que él aparentemente al ojo humano y al ojo del enemigo no iba a poder. Pero al final vemos un David que se enfrenta a este temor
le tira la piedra y a la primera piedra este filisteo cae, porque no se trataba de la piedra, no se trata de la piedra, no se trata de las grandes herramientas que podamos tener en nuestras manos, no se trata de qué tan fuerte tiró la piedra David, no se trata de qué material era la onda que tenía David, no se trata de nada de eso, se trata de que Dios estaba con él, y es así de sencillo. Y nosotros lo podemos ver en nosotros mismos hoy. Dios está con nosotros. No se trata de la marca de la piedra, no se trata de la calidad de la onda que tengas, no se trata de la técnica que tengas para tirar la piedra. Se trata de que Dios está contigo, y aún con las cosas pequeñas o con las herramientas, con todos los recursos, todas estas cosas que Dios ya ha puesto en tu mano, Él va a hacer que sea suficiente para que puedas enfrentar a tu enemigo, vencerlo y así adquirir esta victoria. Entonces David adquiere la victoria, ¿verdad? Conocemos la historia, Goliat muere, David vence, y esta victoria no solo es para él, no solo es un logro personal, no solo es, David mató a Goliat, qué bonito. Claro que sí, claro que David mató a Goliat. El Señor estuvo con él, el Señor le dio la victoria, claro que sí, pero no fue una victoria adquirida solo para él. La victoria adquirida de David tuvo un impacto colectivo, y tuvo un impacto colectivo en el sentido de que no solamente a él lo benefició el haber derrotado a Goliat, benefició a su familia directa. Estamos hablando de su familia biológica. Ninguno de sus familiares iba a tener que volverse a preocupar por Goliat, porque David ya lo había vencido. Y no solo se queda ahí, sino que el pueblo del Señor tampoco volvió a ser atormentado por este gigante, porque un joven se animó, porque una persona se animó a decir, yo sé que puedo ser usado por Dios, yo sé que me puedo atrever a enfrentar este miedo, y que si lo hago no va a ser por mi capacidad, pero que al Dios estar conmigo, Él me va a dar la victoria. Y creo que esto es algo súper cool, que podamos entender que así de bueno es Dios. Hay cosas a las que te vas a tener que enfrentar, a las que yo me voy a tener que enfrentar, a las que seguramente ya nos estamos enfrentando, que nadie más lo ha hecho, que puede ser un poquito aterrador, que puede ser que este gigante de tu vida, llámese como se llame, se esté incluso burlando de ti, diciéndolo de nuevo como prácticamente burlándose de ti, ¿verdad? Puede ser que te aterre tener un trabajo nuevo porque nadie ha sido estable en su trabajo en tu familia. Puede ser que te aterre, qué sé yo, que te aterre la universidad porque nadie de tu familia se ha graduado nunca. Y en tu cabeza este filisteo se burla de ti, en tu cabeza este filisteo, este gigante, te recuerda lo poco capacitado que estás terrenalmente hablando. Entonces puede ser que antes de enfrentarte a esto, antes de enfrentarnos a estos gigantes que se ven tan imponentes y se ven tanto más grandes que nosotros, tengamos que darnos cuenta de que no importa qué tan descalificados parezcamos estar para estas situaciones, no va a ser al final por esos grandes talentos, por esos dones, no va a ser por nada que nosotros hagamos o tengamos terrenalmente hablando, sino que es porque Dios ya decidió que vos sos la persona que va a enfrentar a ese gigante y va a dar una victoria que nadie más ha podido tener, que nadie más ha podido alcanzar. Vas a lograr alcanzar esa victoria, no solamente para ti, sino para todos los tuyos. Y creo que es súper importante que entendamos que nada en el Señor es egoísta. Dios no es un Dios egoísta. Y si algo he aprendido yo en la palabra del Señor, es que Dios no tiene propósitos egoístas. Miren a Moisés. Moisés es una persona aparentemente que no podía hablar. O sea, estamos hablando de que físicamente él no tenía el talento, no tenía los grandes dones, no estaba capacitado, entre comillas, para esto. Y el Señor pone gente en su vida como Aarón, que van a estar ahí, que le van a facilitar esto, que van a hacer que él se sienta confiado de poder hacer las cosas a las que Dios lo ha llamado. Y al final él lo logra. Él logra hacer lo que el Señor lo llamó a hacer. Él logra tener la valentía para pararse frente a Faraón, decirle, deja ir al pueblo del Señor. Él logra tener la valentía para dejar que el Señor lo use y seguir todas las instrucciones de Dios a pie de la letra. Y entonces lo que sucede es todas las plagas, todas estas cosas que pasan, que se empieza a desarrollar a partir de que un hombre tiene la valentía para hacer lo que tiene que hacer, para enfrentar sus temores y así adquirir la victoria de la libertad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, un pueblo que había estado siendo oprimido no por 3 años, no por 4 años, sino por muchísimos, por cientos de años, y que habían estado esperando la llegada del libertador. Y entonces vemos cómo
Él se atreve, él adquiere esta victoria, pero la libertad que Moisés adquiere no es una victoria solo para él, no es, hey, Moisés, qué bueno que lograste liberar al pueblo. Sí, ¿qué significa eso? ¿Será que nosotros entendemos la magnitud de las victorias que el Señor nos da? ¿Será que nosotros entendemos que cada pequeña victoria que hay en nuestra vida, que cada temor que enfrentamos y cada victoria adquirida realmente son para una bendición colectiva? ¿Será que entendemos que somos personas llamadas a ser como Moisés, llamadas a ser como David, que tienen victorias en el Señor, que seguramente en el momento parecen retos personales y seguramente en el momento parecen cosas que van a tener que sacar cosas personales de nosotros, que van a tener que sacar crecimiento personal de nosotros, que van a tener que sacar muchísimas cosas muy personales de nosotros, pero que al final tienen un impacto que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de que Dios quiere bendecir el cuerpo de Cristo a través de lo que Él haga en tu vida, en mi vida, y Él quiere que seamos lo suficientemente valientes para enfrentarnos a estos temores, para poder adquirir estas victorias y así ser canal de bendición para el pueblo de Dios. No solo fue Moisés que logró cumplir el propósito que Dios tenía para él, fue que a través de esa victoria que tuvo, el pueblo del Señor fue liberado de una esclavitud que había durado por años. El pueblo del Señor pudo cruzar el Mar Rojo y empezar su camino hacia la tierra prometida, porque un hombre se atrevió a enfrentar sus temores, a adquirir una victoria y a darse cuenta que el impacto de cada victoria que tenemos es no para él, no para mí, no para vos, es para el cuerpo de Cristo, porque hay gente que está esperando, hay gente que ni siquiera sabe, pero hay gente que está esperando que haya alguien que se atreva a enfrentarse a algo que ellos no se han atrevido a enfrentarse, pero que necesitan enfrentar, que necesitan vencer para poder salir adelante. ¿Y qué pasa si sos vos? ¿Y qué pasa si soy yo, la persona que Dios va a elegir para que nos enfrentemos a estos temores, podamos tener esas victorias adquiridas y después podamos ser de bendición para alguien más que necesitaba también esa libertad, que necesitaba también esa victoria, que incluso ni siquiera lo sabía, pero necesitaba que alguien venciera el gigante que a ellos también los atormentaba? ¿Qué pasa si todo ese proceso de levantarte de la depresión, de levantarte de la ansiedad que has tenido, todo ese proceso de levantarte de tu baja autoestima, todo ese proceso de levantarte de ese pensamiento de derrota que has tenido o que tuviste, vamos a decir que tuviste por mucho tiempo? ¿Qué pasa si hay alguien en tu vida que también está peleando con ese mismo Goliat, que también está peleando con ese mismo faraón, con esa misma opresión, y necesitan ver a un David, ver a un Moisés que se atreve a enfrentarse a ese temor y que adquirió una victoria? Y si esa victoria tuya tuvo un impacto tan grande en ellos, que ahora ellos también se atreven a enfrentarlo porque entienden que la victoria que tuviste no fue por ti, no fue por tus grandes capacidades ni por tus talentos, sino que fue porque Dios te ayudó a vencer y por ende también los va a ayudar a ellos a vencer. Creo que algo súper importante de ser hijo de Dios es darnos cuenta que nuestras heridas van a sanar a otros, así como las de Jesús, ¿verdad? Dice que cada herida de Jesús, dice la palabra del Señor, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y entre las muchas características que queremos tener de Jesús, entre las muchas cosas que nosotros queremos adoptar de Jesús, es que yo también quiero que mis heridas puedan sanar a otros. Yo también quiero que si yo pasé por un proceso difícil donde me tuve que enfrentar a un enemigo gigante, a un enemigo que parecía invencible, si yo lo logré enfrentar y logré vencer, yo quiero que esa herida, que tal vez era ese temor, tal vez era esa prueba, que tal vez era esa situación horrible, esa depresión, esa ansiedad, esa inconstancia, tantas cosas que tenemos en nosotros mismos, ese vicio, ese pecado que me tenía atado, si yo lo logré enfrentar, que esa herida de que en algún momento la enfrenté, porque vamos a tener heridas de batalla y ojo, esa herida no se va a quedar abierta para siempre, pero hay cicatrices, como quien dice, hay cicatrices que quedan en ti que no están para recordarte, ay, pasaste por este terrible valle, no, están para recordarte, hey, te enfrentaste a un gigante, hey, te enfrentaste a una prueba, pero al final el Señor te dio la victoria, y todas estas cosas que tú y yo pasemos van a servir para que alguien más pueda entender que el Señor los va a ayudar a ellos también a poder pasar por esto. Y un ejemplo más que les quiero dar antes de terminar, porque ya se me acaba el tiempo, pero es la reina Esther. La reina Esther
tiene que pasar por una situación sumamente incómoda, donde su vida peligra, donde ella podría haberse quedado perfectamente cómoda en su posición como reina, en su posición terrenal, y no haber peligrado para nada. Pero ella decide que va a usar la posición que el Señor le da, que va a usar la autoridad que el Señor le ha dado, el lugar, el momento en el que Dios la ha puesto, y decide usarlo para poder interceder por el pueblo de Dios, para poder interceder por este pueblo que tenía necesidad. Y al final ella se enfrenta incluso a este temor, porque ella le dice a Mardoqueo, sí sabes, ¿verdad? Que si yo me presento yo puedo morir. Y bueno, Mardoqueo también la convence. Les estoy parafraseando lo que sucedió. Ella tenía miedo porque ella decía, pero yo tengo mucho tiempo de que el rey no me llama, y si yo me presento sin ser llamada yo puedo morir. Pero sabemos que el Señor le iba a equipar, o sea, lo sabemos que el Señor la había puesto ahí estratégicamente, porque el Señor no trabaja con coincidencias, Él trabaja estratégico, Él no improvisa, Él siempre sabe lo que está haciendo. Y entonces ella viene, se enfrenta a ese temor, y como era de esperarse, el rey extiende su cetro y le cumple ya la petición, y al final ella puede interceder por el pueblo de Dios. Lo que les digo con esto es, al enfrentarse ella a ese temor de, pero puede ser que yo pierda algo, puede ser que yo deje de estar a salvo, puede ser que yo muera incluso, vemos cómo el Señor le da la victoria. Y la victoria de Esther no solamente es que el rey le extendió el cetro a ella. La victoria de Esther es que cuando el rey decide extenderle el cetro a ella, decide escuchar su petición, y decide pues darle esta petición que ella tiene, no solamente representa una victoria para ella como reina, no solamente representa una victoria para ella como persona, como mujer, no solamente significa que el rey le tuvo misericordia a ella, sino que a través de ella, a través de esa victoria adquirida para ella, también el rey estaba extendiendo su cetro hacia todo un pueblo que necesitaba esa misericordia en ese momento por la situación que estaba pasando. Así que, en resumidas cuentas, ¿qué te quiero decir? ¿Qué me quiero decir? ¿Qué necesitamos escuchar hoy? Enfrentate a ese temor. Yo no sé cuál sea tu temor, yo no sé cuál sea el gigante o el filisteo que estás atravesando o que estás enfrentando en este momento, porque seguramente ahorita va a ser uno y después va a ser otro y después va a ser otro, porque así es, vamos a ir de victoria en victoria, pero para cada victoria seguramente va a haber algo a lo que hay que enfrentarnos. Solo te quiero decir que podés enfrentarte a esto, que podés enfrentarte a eso, y más allá de que podés, hay algo más. No se trata de ti, no se trata de mí. Seguramente esta victoria adquirida que vas a tener va a ser necesaria para todo un pueblo que está esperando una liberación de parte de Dios, una victoria de parte de Dios, una respuesta de parte de Dios. Así que enfréntate a ese temor, adquirí esa victoria no solo para vos, sino para tu familia y para todos los que están a tu alrededor. Así que bueno, les dejo este pequeño tema. Espero que haya sido bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Y bueno, recuerden, cada temor enfrentado es una victoria adquirida, y las victorias adquiridas en el Señor son siempre victorias colectivas. Así que les dejo este pequeño episodio, que lo puedan escuchar las veces que lo necesiten, que lo recuerden las veces que lo necesiten, y nos conectamos hasta la próxima. Mi nombre es Ana Ponce y esto fue Desde Adentro. Chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.